La máscara le dio poder, el ring le dio propósito, pero cuando Tinieblas entró en la política, se metió en una pelea que no podía ganar. Ahora, cerca de los 90 años, el hombre que alguna vez representó a la oscuridad vive en su sombra, abandonado, incomprendido y ya sin aplausos. ¿Qué salió tan mal? ¿Y cuándo dejamos de ver al hombre detrás de la máscara? El niño que usaba 2 chamarras solo para parecer más fuerte. Antes de convertirse en una leyenda de la lucha libre mexicana, antes de los cómics, las películas o el misterio de la máscara Tinieblas, nacido como Manuel Leal el 8 de junio de 1939, era solo un niño callado y flacucho que crecía en las calles implacables de La Lagunilla, uno de los barrios obreros más concurridos de la Ciudad de México. Su vida no empezó entre vítores de una arena, ni bajo el destello de las cámaras. Comenzó en una vecindad, un complejo de viviendas comunales donde decenas de familias vivían hacinadas y donde la infancia estaba lejos de ser inocente o feliz. Mi infancia fue definitivamente difícil, admitió años después. Viví en una vecindad y me crió mi abuela. Mi madre se había vuelto a casar. Nunca conocí a mi padre. Es una frase dicha con calma, pero la herida es profunda. Sin padres a quienes recurrir, el joven Manuel se encontró solo en un mundo que no le importaba si sobrevivía, y mucho menos si prosperaba. Su abuela, pese a su escasa educación, le dio lo poco que tenía: un techo, valores morales y una ética de trabajo inquebrantable. Pero eso no lo protegió de la crueldad más allá de la puerta. Era muy flaco, muy débil, dijo. Los otros niños me hacían su sirviente. Me mandaban por refrescos, por comida, y cuando regresaba me perseguían, me golpeaban, se reían de mí. Era el saco de boxeo del barrio. Esa soledad se le quedó grabada en el alma. No tenía figura paterna, no tenía orientación, e incluso dentro de su propia casa, la ausencia de su madre dejaba un silencio que ni el amor de su abuela podía llenar. Pero donde otros niños se habrían rendido, Manuel empezó a buscarse la vida. Mi abuela vendía ropa que hacía a mano. Yo empecé a ayudarle. Vendía aretes en la banqueta solo para ganar algo. Así aprendí a sobrevivir. Aún así, la vergüenza por su aspecto físico lo atormentaba. En una cultura que celebraba la fuerza, especialmente en los hombres, su cuerpo delgado era una marca de debilidad. Era tan flaco que el pecho se me salía como el de un pajarito. Usaba 2 chamarras para parecer más fuerte. Desesperado por cambiar su cuerpo y su destino, encontró refugio en Chapultepec, donde empezó a hacer dominadas y fondos en las barras públicas. Pero el progreso era lento. No fue hasta que abrió un nuevo gimnasio en su barrio, el Metropolitano, que su vida dio un verdadero giro. A los 16 años medía 1,85 metros y pesaba apenas 60 kilos. Era puro hueso, pero entrenaba 3 horas al día, sin esteroides, solo esfuerzo puro. En un año, ganó 40 kilos de músculo. Mi cuerpo se volvió mi escudo. Esa transformación no fue solo física, fue una armadura emocional. 45 años, 9,604 luchas, una sola máscara. Cuando Manuel Leal entró a la Arena Coliseo el 20 de agosto de 1971, no solo estaba haciendo su debut, estaba entrando en el mito mexicano. Envuelto en misterio, con una capucha sin rasgos faciales, se convirtió en Tinieblas, la encarnación misma de la oscuridad. El personaje, creado por el editor de la revista Lucha Libre, Valente Pérez, no nació solo para el ring, sino para la pantalla, las páginas y la imaginación colectiva. No era simplemente un rival de 1000 máscaras. Fue diseñado para ser su contrapeso cinematográfico. Y lo que comenzó como un experimento narrativo, se convirtió en una de las leyendas más duraderas de la lucha libre. Pero el hombre bajo la máscara ya había vivido muchas vidas. Antes de Tinieblas, Leal era una estrella en las sombras.
un campeón de físico-culturismo con un físico esculpido que también trabajaba como doble de acción en películas mexicanas y estadounidenses. Me mataron 5 veces en una sola película, bromeó alguna vez. Incluso llegó a interpretar a Tarzán en producciones extranjeras filmadas en México. Tarzán era guapo, dijo, pero yo tenía más músculo. Esa confianza sería el motor que impulsaría su transformación en ícono cultural. Interpretó a Pancho Pantera, el musculoso símbolo de una campaña nacional de leche, y esa fama comercial encendió la chispa. La lucha libre ofrecía el siguiente escenario, un mundo donde la fuerza se unía a la narrativa. Tinieblas no era solo un enmascarado. Era un concepto, un superhéroe que, aún vendado, nunca daba un paso en falso. Para Leal, era la fusión perfecta entre actuación, fantasía y disciplina. Su lucha de debut, junto a Black Shadow y Dory Dixon contra Dr. Wagner, El Solitario y Renato Flores, fue recibida con un lleno total y una expectación desbordante. Los boletos se habían agotado 2 meses antes. Entré con smoking, cargando mi bolsa, y estaba temblando, recordó después. Pero una vez que se puso la máscara, ya no era Manuel Leal, era Tinieblas. Se entrenó con veteranos como Eddie Medrano y Rafael Salamanca, y compartió golpes y enseñanzas con gigantes como Ángel Blanco y El Solitario. Aunque comenzó a los 32 años, tarde según los estándares de la lucha libre, su disciplina, fuerza física y carisma cinematográfico lo convirtieron en favorito del público. Durante las siguientes 4 décadas, luchó en 9.604 combates, capturando 10 máscaras y 15 cabelleras, una marca de honor en la tradición luchística. A pesar de cientos de rivalidades, nunca perdió una lucha de máscara. Hubo noches en que no sabía si iba a salir bien, confesó. Pero nunca dejé que nadie me quitara la máscara. En los años 80 hizo una jugada genial. Presentó a Aluche, un pequeño duende maya peludo inspirado en el folclore yucateco y en los Ewoks de Star Wars. Aluche no era solo el alivio cómico, se convirtió en un ícono cultural. Lo lanzaban, pateaban, giraban en el ring, pero siempre se levantaba. Aluche era familia, dijo Tinieblas. Le dio a la máscara algo más. Su dupla se volvió una mina de oro mercadológica, dando paso a programas de televisión como Las Aventuras de Capulina, Supervacaciones y Odisea Burbujas. Los niños los adoraban. Los coleccionistas se peleaban por su mercancía. La máscara dejó de ser solo un símbolo luchístico. Se volvió un héroe infantil. Sus rivalidades en el ring son una constelación de la realeza luchística. El Solitario, Dr. Wagner, Ángel Blanco, Ray Mendoza y Conan el Bárbaro. Estas no eran coreografías. Eran pruebas de identidad, dolor y legado. Fuera del ring, Tinieblas se convirtió en el segundo luchador en la historia, después de El Santo, en protagonizar una serie de cómics. La primera edición, de 1976 a 1979, explotó en popularidad, generando fotonovelas y cruces mediáticos. Los cómics revivieron en 1991 como Tinieblas, El Hijo de la Noche, y nuevamente en el 2000, demostrando la atemporalidad del mito. Incluso los videojuegos captaron la ola. En 1993, el Saturday Night Slam Masters de Capcom presentó un jefe final llamado El Escorpión, inspirado en la silueta característica de Tinieblas. En Japón, su personaje era conocido como Diastro. Aún así, detrás del brillo había duelo. La muerte de su amigo Perro Aguayo, asesinado por una patada voladora durante un movimiento aparentemente rutinario, lo sacudió. Un momento estaba vivo, al siguiente ya no. Para Tinieblas, fue un recordatorio escalofriante. Incluso las leyendas sangran. Y aún así, Tinieblas resistió. No era solo un luchador, era un fenómeno, un superhéroe con cicatrices que trajo la mitología al ring y la emoción a las páginas. De doble de riesgo a leyenda, de anuncios de leche a cómics, de padre a símbolo.
Manuel Leal se convirtió en Tinieblas, y Tinieblas se volvió eterno. Me ofrecieron todo, pero me alejé. En un mundo tan físicamente agotador y teatralmente exigente como la lucha libre profesional, el abuso de sustancias ha sido durante mucho tiempo un secreto a voces. Tinieblas, a pesar de su imagen pública como un héroe sacado de las historietas, nunca rehuyó hablar del lado oscuro de la industria, y no lo endulza. Sí, hay muchas drogas, admitió. Marihuana, cocaína, me ofrecieron de todo. Estaba rodeado de eso constantemente. Pinta un cuadro sobrio de vestidores llenos de tentaciones. Para muchos luchadores, especialmente durante los años dorados de los 70 y 80, los analgésicos, los estimulantes y las drogas recreativas se convirtieron en mecanismos de escape frente al castigo brutal de luchar noche tras noche, viajar por todo el país y cumplir con expectativas incesantes. Algunos las usaban para activarse, otros para adormecer el dolor, pero Tinieblas siempre se resistió. No lo necesitaba, dijo con firmeza. Tenía mi disciplina, mi entrenamiento, mi familia. Con eso bastaba. Parte de su decisión venía de su crianza, formado por su abuela en un entorno obrero y estricto, y parte de un profundo respeto por su cuerpo, moldeado durante años de culturismo competitivo. Su cuerpo había sido, alguna vez, su única defensa contra una infancia cruel. No estaba dispuesto a envenenarlo por un alivio momentáneo. Vi lo que les hizo a otros, vi a tipos más fuertes que yo desmoronarse. Se engancharon, cambiaron. Algunos no podían dormir, otros lo perdieron todo. Yo no podía hacerme eso a mí mismo, ni a la gente que creía en mí. No da nombres, pero su voz carga con el peso del arrepentimiento por quienes no lograron salir. Muchos de sus compañeros de aquella época terminaron con destinos trágicos, muertes por sobredosis, carreras arruinadas, colapsos mentales y problemas de salud de por vida. Tinieblas se mantuvo firme. La Comisión de Lucha Libre de México, conocida por su papel en regular el deporte, fue otro factor protector. Según Tinieblas, realizaban pruebas antidoping a los luchadores activos, lo cual ayudó a frenar los excesos hasta cierto punto. Eso ayudó mucho, reconoció. Había responsabilidad. Yo siempre pasé. Pero no todos fueron tan afortunados, ni tan cuidadosos. La cultura tras bambalinas solía ser permisiva, especialmente con las grandes estrellas. Tinieblas eligió enfocarse en una vida limpia, una alimentación adecuada y una recuperación constante. Y mientras otros buscaban atajos químicos, él se apegaba a su exigente rutina física, incluso bien entrados sus 60 y 70 años. Siempre dije que no, repitió, ni una sola vez, y estoy orgulloso de eso. Hoy, en sus 80, Tinieblas atribuye su vida larga y saludable no a la suerte, sino a las decisiones que tomó cada día, incluyendo las que no tomó. La gente me pregunta por qué aún tengo energía, por qué aún camino erguido, por qué mi mente está clara. Es simple. Respeté mi cuerpo, respeté la máscara, me respeté a mí mismo. La familia detrás de la máscara. Detrás del misticismo de Tinieblas hay un hombre que, a través de la fama, el cansancio y los recintos que se iban apagando, mantuvo una sola cosa como sagrada por encima de todo: su familia. Durante más de 5 décadas, Tinieblas equilibró la vida en el ring con las demandas silenciosas pero constantes de ser esposo y padre. Casado durante 53 años, habla con orgullo de su matrimonio. Llevo 53 años casado. Tengo 4 hijos, 2 hijas, 2 hijos. Uno de ellos es Tinieblas Jr. A pesar de haber viajado por todo México, Estados Unidos, Japón y Centroamérica, siempre dejó en claro que el hogar era lo primero. Lo más que estuve lejos fue 3 meses. Rechacé contratos de 6 meses en Japón. Yo quería regresar a casa. No soy un trotamundos. Claro, admite con una sonrisa pícara. Sí, tal vez me equivoqué 1 o 2 veces, como cualquiera.
pero nunca llevé una doble vida. En un medio donde la tentación y el secreto suelen ir de la mano, la lealtad de Tinieblas es rara y profundamente humana. En los años 90, Tinieblas comenzó a luchar en dupla con su hijo, Tinieblas Jr., presentando a los fanáticos el segundo capítulo del legado de la Máscara Dorada. Padre e hijo se convirtieron en sensación. Juntos encabezaron funciones en AAA y CMLL, las promociones más importantes de México. Encarnaban el orgullo generacional, fuerza física, trajes icónicos y una tradición familiar, todo en uno. Pero detrás del espectáculo se avecinaba el drama. En 2021, Tinieblas Jr. se vio envuelto en una controversia mediática tras aparecer en un programa de baile televisado, donde fue acusado de acosar a su compañera de danza. Aunque el incidente no derivó en acciones legales, generó una ola de críticas en redes sociales y puso en duda la imagen cuidadosamente construida de la familia. El escándalo fue un golpe no solo para Junior, sino para todo el legado de Tinieblas. Su padre había pasado décadas cultivando al personaje como símbolo de dignidad, silencio y fuerza. Ahora, un momento de presunta mala conducta amenazaba con manchar la propia máscara. Aunque el Tinieblas original nunca habló públicamente del asunto en detalle, quienes lo conocen afirman que le dolió profundamente. Había pasado la antorcha con la esperanza de que su hijo elevara la marca, no que la enredara en polémicas. Hoy, un nuevo capítulo comienza. Con solo 26 años, el nieto de Tinieblas, conocido como Tinieblas 3G, está dando sus primeros pasos en el ring, prometiendo honrar y evolucionar el legado familiar. Mis primeras luchas fueron en la cama, peleando con mi papá, contó a F en 2025. Pero entreno en serio desde hace más de 3 años. Quiero modernizar el personaje, darle historia, presencia y una cara nueva. A diferencia de su padre y su abuelo, Tinieblas 3G debutó bajo otro nombre, volando bajo el radar para ganar experiencia sin la presión de la Máscara Dorada. Ahora se prepara para ponérsela oficialmente entre junio y agosto de 2025, debutando, si todo sale según lo planeado, en la Arena México, el hogar espiritual de la lucha libre y el mismo lugar donde comenzaron su abuelo y su padre. El enfoque de 3G es distinto, quiere crear un nuevo tipo de luchador, con fuerte presencia en redes, potencial de crossover y un estilo narrativo de combate. Ha hablado de rediseñar la máscara, incorporar CrossFit en su entrenamiento y contar historias emocionales a través de la lucha. Un homenaje a la época dorada, pero adaptado a una audiencia moderna. Quiero que la lucha libre sea más que un espectáculo. Quiero que vuelva a tener significado, dijo. El personaje de Tinieblas debe evolucionar, no solo repetir el pasado. El apellido Tinieblas pesa. Es más que un disfraz, más que un truco. Es un legado que se transmite con orgullo, pero también con presión. Una caída dolorosa. Durante 5 décadas, Tinieblas fue un símbolo del orgullo, el misterio y la resiliencia mexicana. Pero en 2021, a los 81 años, el legendario luchador tomó una decisión fatídica. Una que muchos fanáticos aún consideran el trágico capítulo final de una carrera casi mítica. Esa decisión fue la política. En abril de 2021, Tinieblas anunció su candidatura a la alcaldía de Venustiano Carranza, una demarcación de la Ciudad de México, bajo el partido Redes Sociales Progresistas. Su lema de campaña vino acompañado de una promesa impactante. Si ganaba, se quitaría la máscara. Si quieren saber quién es realmente Tinieblas, voten por RCP, declaró. No soy solo un político, soy un ciudadano que construyó su vida con esfuerzo, honestidad y respeto. Era audaz. Era dramático. Y para muchos fanáticos, era una blasfemia. En la lucha libre, la máscara es sagrada. Quitársela voluntariamente es algo raro, y casi siempre simboliza rendición o reinvención. Tinieblas había mantenido su identidad oculta por casi 50 años.
¿Desenmascararse por un cargo político? Para algunos, eso fue una traición. Tinieblas recorrió la alcaldía como antes recorría las arenas, caminando, saludando a la gente, escuchando sus preocupaciones. Su campaña se centró en el empleo juvenil, la seguridad pública y la revitalización comunitaria. Prometió programas laborales, incentivos fiscales para negocios locales y protección para mujeres y madres solteras. He estado en los rincones más oscuros de esta alcaldía, dijo, donde los políticos nunca van. Ahí es donde debemos estar. Se negó a mostrarse como rico o ambicioso. No soy millonario, dijo a los reporteros, pero vivo bien. No hago esto por dinero. Quiero devolver algo. Sonaba noble, pero para muchos el problema no fue lo que dijo, sino lo que no comprendía. El 20 de mayo de 2021, durante un debate televisado con otros candidatos, se le preguntó cómo apoyaría a la comunidad LGBTQ+ en su alcaldía. ¿Su respuesta? Comenzó a hablar de ayudar a madres solteras. El silencio fue doloroso. La moderadora, Pamela Cerdeira, insistió. Pero Tinieblas, confundido o simplemente desinformado, habló vagamente sobre temas de mujeres y nunca abordó la pregunta. El clip se volvió viral. Me dio ansiedad, escribió un usuario en X. Seguro se sintió fatal. Pero esto pasa cuando los partidos usan la fama en vez de preparar candidatos. No fue solo un momento incómodo. Expuso un problema más profundo. Tinieblas no estaba preparado para el ring político. La respuesta fue rápida y despiadada. En redes sociales, fanáticos que antes lo idolatraban, ahora se burlaban de él. Otros sentían lástima, un anciano lanzado a una arena que no comprendía, utilizado por un partido marginal desesperado por votos. Es una leyenda, pero se le vio perdido, comentó alguien. RSP solo explotó su fama, nunca debió postularse. Cuando se celebraron las elecciones el 6 de junio de 2021, Tinieblas obtuvo apenas el 0,8% de los votos, el penúltimo lugar en una contienda abarrotada. Perdió ante Evelyn Parra Álvarez, de la coalición Juntos Hacemos Historia. RSP no logró ningún poder relevante y más tarde perdió su registro nacional. La campaña no terminó con un discurso, sino con un suspiro. Tinieblas, quien alguna vez llenó arenas, no logró llenar una urna. Una leyenda en descenso. Después del golpe que significó su fallida campaña política en 2021, muchos pensaron que desaparecería para siempre. Pero Tinieblas no desapareció. Se reagrupó. En 2023, tomó el control de su narrativa. En colaboración con el periodista Raúl Criollo, publicó su biografía autorizada, Tinieblas, el gigante sabio. El libro ofreció una mirada poco común detrás de la máscara. Relatos de su infancia en La Lagunilla, sus luchas como adolescente flaco y silencioso, y el ascenso surrealista de fisicoculturista a héroe de historietas. La recepción fue cálida. Para muchos, el libro ayudó a recuperar parte de lo que se había perdido tras el tropiezo político. Tinieblas recordó al lector que siempre fue más que un luchador enmascarado. Era un artista, un padre, un sobreviviente y un hombre que había librado batallas mucho más duras que las del ring. Ese mismo año, expresó su deseo de regalarle a los fans un último capítulo, una gira de despedida, como se merecen las leyendas. Quiero irme con dignidad, dijo a la prensa. Mis movimientos ya no son los mismos. No quiero escuchar que me griten, estás viejo, porque tienen razón. Nunca perdió una lucha de máscara, pero sabe que no puede vencer al tiempo. Aún así, la máscara permanece. La usa en entrevistas, en firmas de libros y en algunas apariciones públicas junto a su hijo, Tinieblas Jr., quien sigue llevando el nombre familiar al ring. Incluso ahora, la misma pregunta sigue surgiendo. ¿Será enterrado con ella? Tal vez, dice. Mi familia quiere eso. La he llevado toda mi vida. Pero una parte de mí se pregunta, tal vez debería quedarse atrás, para la historia.
Hubo conversaciones, alguna vez, sobre una lucha final contra su viejo rival, Mil Máscaras, un simbólico combate de máscara contra máscara entre dos íconos de una era que se apaga. Pero nunca ocurrió. Los dos tenemos 80, dijo con media sonrisa. ¿Qué vería la gente? No fuerza, no velocidad, solo nostalgia. Y quizás la nostalgia es suficiente. Hasta 2025, Tinieblas ya no busca titulares ni elecciones. Busca paz, reflexión, cierre. Su cuerpo ya no domina el cuadrilátero, pero su presencia, su mito, aún pesa. Tiene casi 90 años, aún enmascarado, aún pisando el ring de la memoria, persiguiendo sombras que alguna vez rugieron entre aplausos. Pero los vítores ahora son más tenues, las multitudes más pequeñas, la leyenda desvaneciéndose. ¿Todavía hay alguien mirando? ¿Quisieras salir así, aferrado a la máscara o dejándola caer con dignidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te tocó, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más relatos detrás del reflector.